Hola, ¿qué tal muchachos? Les saludo con gusto, espero que la estén pasando bien y bueno, pues como medida eh, precautoria o de seguridad por esta contingencia que estamos pasando, les envío aquí un video a manera de resumen y a manera también de recordatorio de lo que vimos en clase. Es rapidito y resumido, reitero, para que refuercen lo que se aprendió en el salón y para que sirva de base para posteriores videos de los links que les he enviado con los nuevos temas. Empezamos obviamente con básicamente el concepto de estadística, que ya ustedes saben que la estadística es una área de las matemáticas, una rama de las matemáticas que nos permite recolectar información para poderla analizar, organizar y así poder tomar mejores decisiones. ¿Sí? Se divide en dos. La estadística se divide en estadística descriptiva, que es precisamente aquella que nos va a permitir hacer uso de algunas herramientas para recolectar y organizar la información, para poderla analizar, y la estadística inferencial, que también es conocida como probabilidad, que toma como base la primera para poder hacer proyecciones, conjeturas sobre el futuro, sobre el comportamiento a lo mejor de algunas variables en un futuro. Eh, bueno, una de las herramientas principales que tiene la estadística descriptiva es precisamente la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Como la que ven ahorita en pantalla y misma que ustedes han hecho en los ejercicios que hemos estado haciendo en el salón. ¿Sí? Aquí podemos observar que encontramos en la primera columna el número. Aquí va obviamente el número de intervalo. Acuérdense que cada renglón de estos lo conocemos como clase o intervalo. La columna de intervalos, en donde van a haber dos números, el límite inferior y el límite superior. La F, que es la frecuencia, es decir, del 100% de los datos de nuestros encuestados, cómo se va a repartir en cada uno de esos intervalos. Luego tenemos el límite real inferior y el límite real superior, que no son otra cosa más que posibilitar para que estos intervalos que están en la segunda columna pudieran aceptar datos con decimales. Luego tenemos la X, que es la marca de clase, que no es otra cosa más que un dato promedio que identifica nuestro intervalo. La frecuencia relativa es un porcentaje para saber qué porcentaje de este intervalo, esta frecuencia de este intervalo representa de nuestro 100%. Esa es la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada es ir sumando en cada renglón, en cada intervalo, la frecuencia que vamos teniendo en cada uno de ellos. Por lo tanto, la frecuencia acumulada del primer intervalo siempre va a ser igual a la frecuencia en el primer intervalo. Ya en el segundo renglón se le suma a la frecuencia anterior, a la frecuencia anterior se le va a sumar la frecuencia del nuevo intervalo y así sucesivamente, por eso se llama frecuencia acumulada. Luego la frecuencia relativa acumulada es también un porcentaje en donde vamos a sacar cada intervalo, cada renglón de la frecuencia acumulada, qué porcentaje representa del total. Y por último, una columna FX, que fue de las últimas que dejamos por ahí, porque nos van a servir para las posteriores fórmulas de medidas de tendencia central, que no es otra cosa más que la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. ¿Sí? Bueno, para que nosotros podamos llenar esta tabla de distribución de frecuencia, pues obviamente necesitamos cumplir con una serie de pasos. El primero es conocer nuestro rango. El rango se conoce por la letra R y lo van a obtener de la siguiente manera. Toman su valor mínimo de los datos encuestados y le van a restar, toman el valor máximo de los datos encuestados y le van a restar el valor mínimo de estos datos. Y así obtenemos el rango. Luego vamos a calcular los intervalos con una fórmula que la fórmula dice que I es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. Acuérdense que los intervalos es cuántos renglones va a tener nuestra tabla sin contar los encabezados. En esta fórmula n es igual al número de casos, ¿sí? Y luego de que ya sacamos nuestros intervalos, tenemos que sacar nuestro ancho de clase, conocido por la letra C,
Y muy sencillo, el ancho de clase va a ser R, que ya lo tenemos, nuestro rango, entre I, entre los intervalos, y ese número va a ser nuestro ancho de clase. Hay que aclarar dos cosas, acuérdense, es muy importante. En el intervalo, si nos da un número con decimales, se eliminan los decimales y se queda el número entero. Eso es en los intervalos, es decir, en la fórmula anterior. ¿Sí? Cuando ustedes calculen los intervalos, si le da un número entero, ahí se queda. Si le da un número con decimales, se eliminan los decimales. Y el resultado será el número entero sin decimales. Caso contrario sucede acá en el ancho de clase. Acá en el ancho de clase, una vez que ustedes calculan esa fórmula, el resultado, si les da un número entero, le van a sumar una unidad si le da el número entero. Si le da un número con decimales, también se redondea al inmediato superior. Entonces, en resumidas cuentas, la I, si le da un número entero, ahí se queda. Ni se le suma ni se le resta nada. Si le da un número con decimales, se eliminan los decimales y se queda en el inmediato inferior, es decir, en el número entero. En la C, que es el ancho de clase, es un poquito lo contrario. Es decir, si le da un número entero, se le suma un 1. Y si le da punto decimal, se redondea al inmediato superior. Una vez teniendo esos datos, bueno, pues vamos a empezar a llenar nuestra tabla de distribución de frecuencia y lo primero que tenemos que calcular es el primer límite inferior del primer renglón, del primer intervalo. Se multiplica I por C, es decir, el intervalo por el ancho de clase. Se compara el resultado con el rango. Si los números son iguales, bueno, ya no hay ningún problema. Toman su valor mínimo de los datos encuestados y ese va a ser su límite inferior, ¿sí? Caso contrario, hay que aplicar los pasos del 3 al 5. Es decir, cuando comparan la multiplicación de I por C con el rango y no son iguales, no son números iguales, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta diferencia se va a llamar excedente y se tendrá que descomponer en dos números enteros lo más equitativamente posible. Si la diferencia es de 1, los números enteros serían 0 y 1. Si es de 3, 1 y 2, si es 5, 2 y 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Luego, ¿qué van a hacer con ese excedente? Sencillo, toman su valor mínimo de la encuesta, el valor mínimo obtenido, y le van a restar el menor de esos dos números del excedente. Y el resultado va a ser su límite inferior de la primera clase, del primer intervalo. ¿Sí? Bueno. Luego, para obtener los diferentes límites superiores de cada intervalo, lo único que tienen que hacer es, ya tienen el límite inferior, le van a sumar C, o sea, el ancho de clase, y a ese resultado le van a restar el número 1. Y con eso van a ir llenando toda la columna de intervalos. Es decir, esta columna de aquí. ¿Sí? Su límite inferior del lado izquierdo y su límite superior del lado derecho. Hasta aquí, las demás columnas ya les expliqué y en su momento, bueno, les di las fórmulas pertinentes o la manera de sacar cada una de esas columnas, que espero que lo hagan, que hagan otros ejercicios para que refuercen estos conocimientos. Vamos a dejar el video hasta ahí y habrá próximos videos, estén pendientes en mi canal sobre los temas que vienen después. Saludos.